Leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, acuérdense de esa palabra, añadid, a vuestra fe. Lo dejamos ahí y vamos al 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Seas Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, darnos la oportunidad de cantar al Señor Jesús, alabar su nombre, disfrutar de su presencia y la administración gloriosa de tu presencia en nuestras vidas. Gracias por todo lo que haces en nosotros. Ahora queremos oír tu voz, la enseñanza que has separado para nosotros en esta hora, que podamos entenderla, podamos asimilarla, podamos internalizarla y tu gracia nos habilite para ponerla por obra. Te pedimos con toda confianza, Padre, entendiendo por tu palabra que tu oído está atento a nuestra oración. En el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra, ahora y siempre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Hace si no me equivoco, 2 domingos atrás, estuvimos hablando sobre el tema las cosas que son, las cosas que están, las cosas que son. ¿Cuántos se acuerdan de ese mismo pasaje de la Escritura? Vamos a continuar con ese tema, las cosas que están, las cosas que son. Gloria a Dios. Las cosas que están son. Las cosas que están son. Gloria a Dios. Alguien me pidió la oración por alguien. Ok. Acuérdeme que al final tenemos que orar por la hermana Vivian. Las cosas que están, son, vienen a ser parte de. Si están y son, nos hacen. Si están y son, nos construyen. Si están y somos conscientes de que están, nos vamos a asegurar de que sean parte de nosotros. Si están y las identificamos, sabemos que están ahí, las señalamos en nosotros, dejamos que se expresen en nosotros, nos identificamos con ellas, van a ser parte de nosotros. Y si son parte de nosotros, nos van a construir, nos van a crear, van a hacer de nosotros lo que nosotros debemos ser y lo que Dios siempre ha intencionado de nosotros que seamos. No solamente eso, Pedro añade algo más.
Si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos. El ocio es una expresión humana que en la dimensión de la fe del cristianismo nos quita de lo que nosotros podemos ser o alcanzar en Dios, porque el ocio es no hacer nada, perder tiempo. Pero Dios no nos ha llamado a nosotros para perder el tiempo. Nos ha llamado a nosotros para vivir la fe. Para vivir la fe, vivir conforme a la palabra. Y todo lo que nosotros podamos hacer tiene que partir de esa base. Vivir la fe y vivir conforme a la palabra. Todo lo demás son cosas que el Señor nos da el privilegio de hacer. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme. Dice Pedro a la iglesia, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mientras nosotros estemos aquí en la tierra, tenemos el problema que estamos propensos a caer. Estamos propensos a tropezar. Estamos propensos a desviarnos. Estamos propensos a salirnos del camino. Estamos propensos a abandonar la fe. Estamos propensos a ofender al Señor. Estamos propensos a ser ociosos, negligentes en cuanto a las cosas espirituales. Mientras estemos aquí en la tierra, hay esa posibilidad. Dios te bendiga, Paco. Me alegra verte. Tu niña. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Paquito está hoy aquí con nosotros, con su niña. Se fue sin niños, regresó con su niña. La Biblia dice que los hijos son una bendición, pero dice algo más, que es más poderoso todavía. Los hijos son herencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que los hijos le pertenecen a Dios. Eso son palabras mayores. Cuando yo entendí eso, queridos hermanos, yo sentí que el peso me bajaba. Por lo que implicaba eso con mis hijas, que yo tenía que cuidarle a esas niñas al Señor, que yo tenía que enseñarle el camino del Señor, que yo tenía que enseñarles a amar al Señor. Esa responsabilidad la sentí, porque no eran mías, no son mías, son del Señor. Siguen siendo del Señor. Esa niña es del Señor, Paquito. El Señor simplemente te ha dado el privilegio, te dice, Paquito, críame esta niña, críamela, protégemela, cuídamela. Dios te va a ayudar a hacerlo. Solo nosotros no podemos hacerlo, ni tú, ni yo, ni nadie puede. Pero el Señor te va a ayudar, si tú se lo permites, te va a ayudar a criarle a esa niña al Señor. Que llegue el punto que ella te diga, papito, vamos para la iglesia. Paquito, las cosas que Dios
hace dentro de su plan para cada uno de nosotros. Él no se olvida de esas cosas. Los planes que Dios tiene con tu vida, no se ha olvidado de eso. Él simplemente está esperando por ti. Pero Él no se ha olvidado. No se ha olvidado. Él va a seguir con sus planes cuando tú le digas, Señor, llegué, estoy listo, vamos. Entonces Él va a seguir con sus planes. ¿Ves? Gloria a Dios. Si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Hagamos firme la vocación. Hagamos firme nuestra vocación. ¿Qué es vocación ahí? Invitación, el llamado que se nos hizo. El llamado que se nos hizo. Hagamos ese llamado, hagámoslo firme. Dios nos llamó a servirle. Dios nos llamó a amarlo. Dios nos llamó a conocerlo. Dios nos llamó a serle fiel. Dios nos llamó. A todos nosotros, la iglesia, nos llamó. Esa es nuestra vocación. Aleluya. Y la Biblia dice que nosotros hemos sido elegidos. Elegidos no por simplemente para que nosotros seamos salvos y otros condenados. Hay una palabra que la tenía aquí saliendo y se me fue. ¿Cuál es? Y ahorita me acuerdo. Nosotros somos elegidos en Cristo Jesús. La palabra presciencia nos da claridad de esa elección. La palabra fe nos da claridad de esa elección. Elegidos en Cristo Jesús como expresión de fe. Esa vocación, ese llamado y esa elección tenemos que hacerlo firme. Porque quien nos llamó fue el Señor. Quien nos eligió en Cristo Jesús fue el Señor. Y nos da el privilegio de servirle. Gloria a Dios. Pedro dice, si estas cosas están en vosotros, y por supuesto, hoy vamos a entrar en el versículo 5 y 7, y aunque no vamos a terminar, pero vamos a entrar, aunque sea con una de las palabritas, esas 7 cosas. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Yo quiero que usted se detenga un momentito conmigo. Y usted piense quién fue el que dijo esa palabra. El que dijo esa palabra, no caeréis jamás. ¿Ah? Si estas cosas están en vosotros, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Quién dijo esas palabras? Precisamente el mismo que estuvo ocioso, que estuvo sin conocimiento del Señor Jesucristo, aunque anduvo con el Señor Jesucristo 3 años, el mismo que cayó y tropezó. ¿Tiene el derecho él de decir esas cosas? Sí, porque él lo experimentó y nos lo dice a nosotros, inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros no caigamos. ¿Por qué le pasó a Pedro eso? En versículos 5 al 7 vamos a descubrir por qué es que Pedro nos dice a nosotros eso.
Hermanos queridos, el Evangelio no es una religión. De religión está lleno el mundo. El Evangelio es la relación que nosotros podemos tener con el Señor. Una relación profunda, íntima, sólida, basada en conocimiento de la persona de Jesús, en conocimiento, confianza y dependencia de su carácter, conocimiento, confianza y dependencia de su palabra, conocimiento, confianza y dependencia de su obra. Podemos tener una relación profunda con el Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere. Pedro no experimentó eso en los 3 años y medio que anduvo con el Señor. El Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado para morir. Y Pedro se acercó y dijo, Señor, que eso no te acontezca. ¿Por qué Pedro dijo eso? Porque hasta ese momento Pedro, aunque le había sido revelado que él era el Cristo, bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Se le había revelado que Cristo era el Cristo, el Mesías, pero todavía Pedro no lo conocía. Todavía Pedro no tenía una relación íntima con el Señor Jesucristo. Y no lo conocía, ni tampoco experimentaba una relación íntima con el Señor Jesucristo porque le faltaban esas 7 cositas que él habla, el versículo 5 al versículo 7. Por eso el apóstol Pedro nos escribe a nosotros, la iglesia, estas cosas. Para que nosotros entendamos, conozcamos al Señor Jesús y decidamos consagrarnos a Él, consagrarnos a esta relación, consagrarnos a esta relación. ¿Ah? ¿Sabe lo que es un matrimonio? Es la consagración de un hombre y una mujer a una relación. Mientras no se casan, pues tienen una relación. Pero cuando se casan, es una consagración a esa relación. Nos llamaron, vocación, nos eligieron en Cristo Jesús. Y la responsabilidad de hacer firme ese llamado y esa elección es nuestra. No es del Señor, es nuestra. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos? Porque si eso está en la Escritura, tiene que haber respuesta a estas preguntas. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos? Versículo 5 al versículo 7. Ya mismo vamos a entrar. No me empujes mucho, por favor. Ya mismo vamos a entrar. Y solamente vamos a entrar, tal vez nos quedemos en una sola palabra. Y tengamos que seguir más luego. Yo quiero que no nos olvidemos de el verso 8 y el verso 10. Si estas cosas están en vosotros, están. El tema es ese, las cosas que están, las cosas que son. Cosas que son, estamos hablando de las cosas que ya son parte de mí. Y el versículo 10, procurad, hermanos, hacer firmes vuestra vocación y elección. No nos olvidemos de esos dos versículos. Gloria a Dios. ¿Cómo logramos eso? Hacer firme nuestra vocación.
y elección, para no tropezar. Porque mientras nosotros estemos aquí en esta carne, estamos propensos a tropezar. Por eso es que tenemos que ir al Señor diariamente y decirle, perdóname, Señor, porque, como decía alguien, la regué una vez más. Perdóname, Señor, porque... Perdóname, Señor, pero ayúdame. En nuestra relación con el Señor, se supone que nosotros hagamos eso. Perdóname, Señor. Que hagamos eso, Señor, perdóname. Que seamos conscientes en el proceso de esta relación. Y cuando vemos, o cuando el Espíritu Santo nos habla, nos muestra, donde tropezamos, donde hicimos mal, le digamos al Señor, Señor, perdóname. Aplica mi vida a la sangre de Cristo Jesús. Porque estamos hablando de una relación. Estamos hablando de una relación. No estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación. Y las relaciones hay que tratarlas, hay que mejorarlas, hay que alimentarlas. La relación con el Señor no es diferente. No es diferente de cualquier otra relación en este sentido que estamos hablando, que hay que alimentar esta relación. Amén. Hay que alimentarla. Gloria a Dios. Ok. Pero, ¿se acuerdan de ese versículo? El 8 y el 10. ¿Ah? El 8 y el 10. Si estas cosas están y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. El versículo 10. Por lo cual, hermanos, cuanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Yo quisiera llegar a ese punto de mi caminar cristiano y yo pueda decir que ya no voy a tropezar más. ¿Cuántos quisieran llegar a ese punto? Por supuesto, vuelvo y les repito, mientras estemos aquí en la tierra estamos propensos a volver a tropezar, pero nosotros podemos minimizar. Nosotros podemos minimizarlo. No es Dios el que lo va a hacer, somos nosotros, minimizar. ¿Cómo lo hacemos? Versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe. Añadid a vuestra fe. Nosotros somos salvos por fe, ¿verdad que sí? Nosotros no necesitamos hacer nada más para ser salvos, ¿no? Simplemente creer y aceptar a Cristo como Salvador. Eso es una expresión de fe. Eso es suficiente para que seamos salvos. Quiere decir que la fe es poderosa. Si tiene esa habilidad de salvarnos, es porque es poderosa. No importa las cosas que tratemos de hacer para ser salvos, Dios no las acepta. No somos salvos por obra, somos salvos por fe. Confianza y dependencia total.
la persona, el carácter, la palabra y la obra de Jesucristo. Eso nos salva. Entonces, tenemos que preguntarnos si la fe es tan poderosa que me salva, ¿para qué yo tengo que añadirle a la fe? ¿No se ha preguntado eso alguna vez? ¿Para qué tengo que añadirle a la fe? Si la fe es poderosa, yo no tengo que hacer nada más para ser salvo, simplemente creer, depender del Señor. ¿Para qué entonces necesito añadirle la fe? Porque una cosa es ser salvos, otra cosa es vivir la salvación. Son dos cosas diferentes, hermanos. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo ser salvo que vivir la salvación. Somos salvos por la fe y confianza en el Señor Jesucristo. Netamente confianza y dependencia en el Señor Jesucristo. Somos salvos. Pero como estamos aquí todavía, nos dejaron aquí, entonces necesitamos hacer algo. No para ser salvo, sino para mantener la salvación y vivir la salvación. La salvación hay que mantenerla. ¿Tengo yo que mantener la salvación? El texto sagrado dice, velad por vuestra salvación con temor y temblor. ¿Tengo que hacer algo yo? Sí. Lucas 21, 34, 36 dice, mirad por vosotros mismos. Pablo dice, examinaos si estáis en la fe. Porque esta naturaleza es de tal forma que nos puede engañar y nosotros encontrarnos en un lugar, en esta relación, que hemos perdido la comunión con el Señor, hemos perdido relación con el Señor, hemos perdido la habilidad de hablar con el Señor, hemos perdido tantas cosas y podemos perder hasta la salvación, por un descuido perder la salvación y no darnos cuenta. Porque nuestro enemigo, que se llama yo, mayor enemigo que usted tiene se llama yo, es un aliado del segundo enemigo que usted tiene, o el tercer enemigo que usted tiene y el segundo enemigo. El yo es un aliado del segundo enemigo que usted tiene, el mundo, y un aliado del tercer enemigo que usted tiene, el diablo. Señor, reprenda al diablo. Y nosotros podemos estar haciendo cosas que hacen los salvos, como sirviendo en algún área, y no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta que perdimos, queridos hermanos, inclusive la habilidad de irnos en el rapto. Y si eso no fuera así, ¿por qué el mensaje del Señor a las 7 iglesias de Apocalipsis? ¿Por qué el mensaje del Señor a esa iglesia, la Odisea, la última? Si eso que yo acabo de decirle no es así, ¿por qué entonces el Señor les habla? Ahora, estoy hablando de ese aspecto negativo que se puede experimentar en esta relación. El aspecto positivo en esta relación es que si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor. Y si mantenemos firme nuestra vocación y elección, estas cosas abundan en nosotros, no caeréis jamás. Eso es buena noticia. Eso es una buena noticia. Está la realidad de
de lo que vimos, de lo que vemos en la Escritura, del aspecto negativo por causa de que donde vivimos. Pero también está el aspecto positivo, de que nosotros podemos mantener la salvación, podemos mantener la relación, podemos mantener el gozo de la salvación, podemos mantener la comunión y podemos crecer, porque Él dice, y abunda, quiere decir que podemos crecer en esta relación. Pero eso no lo va a hacer el Señor, eso tenemos que hacerlo nosotros. ¿Ah? Entonces Pedro nos dice, mirando por donde él pasó, pobrecito Pedro, mirando por donde él pasó, mirando sus experiencias amargas, cantó el gallo y él se acordó y dice la Escritura que fue y lloró amargamente. Gracias al Señor que en el asunto de Pedro fue que se arrepintió. Su falta de conocimiento de lo que decía y de con quién estaba tratando lo llevó a eso, pero se arrepintió. Judas no pudo arrepentirse y se lo llevó el diablo. Se perdió eternamente Judas. Lamentablemente se perdió. Nosotros podemos, gracias a Dios por la provisión de Dios, lo que Dios ha hecho y nos ha dado, la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo, la fe, nosotros podemos añadir. Qué bueno es esto. Nos dieron la fe, pero nosotros podemos añadirle a la fe para asegurarnos, para mejorar la relación. Podemos añadirle a la fe para mejorar nuestra relación con el Señor. Es como dice Pablo en 2 Corintios 7:1, que debemos nosotros perfeccionar la santidad. Y la santidad es parte inherente de lo que Dios es. Dios es santo. No es que Dios tiene santidad, es que Él es santo. De la forma que Dios es amor. De la misma forma que Dios es fuego consumidor. Y Él ha compartido con nosotros esa santidad, perdonando nuestros pecados, lavándonos con la sangre de Jesucristo y dándonos la presencia del Espíritu Santo morar en nosotros. 1. Y 2, sacando de Él mismo, aleluya, sacando de Él mismo y dándonos parte de Él mismo, que esa parte que Él sacó de Él mismo y nos lo dio se llama nuestro espíritu. Por eso la teología enseña que el espíritu humano no congenia con el pecado. Por eso el Señor Jesucristo dijo que el espíritu siempre está presto. Nuestro espíritu salió de Dios. No es que Dios lo hizo, salió de adentro de Dios. Pero entonces Pablo dice, esa santidad que nos dieron, nosotros tenemos que hacerla desarrollar, que abunde, que crezca, que se desarrolle en nosotros, que nos lleve a otras dimensiones. Es nosotros que tenemos que hacer eso. Él ya nos dio una parte, tenemos que nosotros hacer lo demás. Con esto que estamos hablando aquí es la misma cosa. Tenemos que añadirle a la fe. No para ser salvos. No le añadimos a la fe para ser salvos. Entienda eso. Hay una diferencia grande de lo que estamos hablando. Persona que acepta a Cristo como Salvador personal le dice, Señor, perdona mis pecados. Inmediatamente el Espíritu Santo viene y le aplica la sangre de Cristo y lo limpia. Inmediatamente, en un segundo, lo limpia con la sangre. Aunque la persona no se dé cuenta, la persona viene donde el Señor le dice, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. El Espíritu Santo aplica rápido la sangre de Cristo y lo limpia. Y si se muere en ese momento, se va con el Señor rápido. Aunque la persona ni entendió lo que pasó y aunque la persona no comience a experimentar esa nueva relación, no importa, si se muere en ese momento, se va con el Señor rápido. Eso es salvación.
El añadirle a la fe no tiene que ver con el ser salvo. El añadirle a la fe tiene que ver con el mantener la salvación y vivir la salvación. Dos cosas diferentes, queridos hermanos. Dos cosas diferentes. ¿Por qué? El jueves estábamos hablando, ni me acuerdo en qué contexto mencionamos esto, pero me vino a la mente ahora de algunas personas que en el siglo que no conocen al Señor y se refieren tal vez a un cristiano y dicen, ese fulano es tal, ese fulano es un diablo. ¿Qué hay cristiano ni 8 cuartos? ¿Usted ha oído eso? Yo he oído eso de personas que no conocen al Señor y hablan en referencia a un creyente y dicen, ese es un demonio. Ese es un demonio, ese es un diablo, ese no es cristiano, nada. Ustedes no han oído eso, yo sí lo he oído. ¿Por qué es que nosotros necesitamos añadirle a nuestra fe? Esa es una de las razones. Añadirle a nuestra fe nos va a habilitar, capacitar para vivir la salvación. Vivirla, no ser salvos. Yo quiero que ustedes mantengan estas dos cosas separadas. No ser salvos, sino vivir la salvación, mantener la salvación. Entonces, ¿cómo mantengo la salvación? ¿Cómo vivo la salvación? Versículo 5. Añadid, dice Pedro, añadid a vuestra fe. Vamos a mantenernos un poquito en la palabra añadid. Y después seguimos con si tenemos la oportunidad, seguimos con las 5 cosas que... Yo tengo un contrato con... No sé quién es el que hace estas cosas, pero yo tengo un contrato con anteriormente era otra cosita, que yo tenía un contrato con esas cositas de Celine. Y buscamos todas las farmacias de Naples buscando. Hermanos, ni les voy a contar. Es increíble, increíble las cosas de esas que yo he tenido que comprar en el tiempo pasando por ese proceso para la nariz. Bueno, al punto que a veces iba a Noemí es testigo, que iba a veces a una farmacia y no encontraba. Y donde encontraba una farmacia, tenían 5, 6 o 7, me las llevaba todas. Y pasaba después no sé cuántas semanas, volvía a esa farmacia y no tenían. Donde quiera que yo veía una farmacia, entraba. Ahora es con esas cosas. Tengo un contrato con la compañía. Bueno, ok. ¿Qué es añadir? Es proveer. Es suplir completamente. Es ayudar o contribuir. Es suministrar. Pedro nos dice a nosotros que la responsabilidad de la iglesia es, en cuanto a la fe, que ya nos la dieron para ser salvos, es proveerle a la fe, suplirle completamente a la fe, ayudar a la fe, suministrarle a la fe. La responsabilidad de añadir es de cada individuo. No es responsabilidad del Espíritu Santo añadirle a la fe. Soy yo el que tengo que añadirle. Soy yo el que tengo que suministrarle a la fe. Soy yo el que tengo que proveerle a la fe. Ni siquiera el Señor, ni siquiera es responsabilidad del Señor, es solo nuestra. Y no podemos delegarle a nadie, ni a Dios, ni al Espíritu Santo, ni a nadie más, que nos añada, que nos provea, que nos suministre lo que nosotros tenemos que ponerle a la fe.
Romanos 12:11 dice, en lo que requiere a diligencia, no perezosos. ¿Ves? En lo que requiere a diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu. Yo no puedo ser perezoso en mi responsabilidad de añadirle a la fe. No puedo ser perezoso. Porque la Biblia dice claramente, en lo que requiere a diligencia, no perezosos, el ocio y la pereza ofenden a Dios. Y puede llegar a ser un pecado en muchos casos. Puede llegar a ser un pecado. Porque si yo, como creyente, mire hermano, yo le estoy hablando de estas cosas, pero yo he tenido que en muchas ocasiones pedirle perdón al Señor precisamente por esto, porque pudiendo yo añadirle a nuestra fe, no lo he hecho. Entonces, igual que aquel Pedro, este otro Pedro está haciendo la misma cosa, para que ustedes no pasen por lo mismo. No es responsabilidad del Señor, es mía. El ocio y la pereza ofende al Espíritu Santo, porque el Señor no es perezoso, ni es ocioso tampoco. El Señor lo que tiene que hacer, Él lo hace. Lo que tuvo que hacer, lo hizo. Lo que tiene que hacer con nosotros, lo hace. Diariamente. El Señor no pierde tiempo. Nosotros pues, a veces pensamos que el Señor es igual que nosotros, que perdemos tiempo en muchas cosas. El Señor no pierde tiempo. No es perezoso. Entonces nosotros tenemos que velar por nuestra salvación con temor y temblor, y nosotros en lo que requiere diligencia no podemos ser perezosos, sino fervientes en espíritu. Tenemos que añadir, a hablarnos a nosotros mismos y decirnos, yo tengo que añadir. Es como cuando usted hace una agenda de las cosas que tiene que hacer el día de mañana. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Así a veces yo hago, antes de salir de la casa el día anterior, con un papelito y escribo, tengo que hacer esto y escribo 5 o 6 cosas que tengo que hacer. Porque si uno se deja llevar por la mente, no se va a acordar, va a salir de la casa y no se va a acordar. Y eso no tiene nada que ver con la juventud, eso tiene que ver simplemente con... Eso tiene que ver simplemente con la naturaleza nuestra. Vamos a salir algo y de repente nos encontramos con otra cosa y nos despistamos de la que salimos. ¿A cuánto le ha pasado eso? Entonces, para que a mí no me pase eso, entonces yo salgo el día antes, tengo que salir mañana, hago una listita de las cosas que tengo que hacer. Y salgo y la pongo donde la puedo ver, porque no hago la lista para ponerla donde no la veo, porque así me ha pasado a veces, he hecho la lista y la puse donde, cuando estoy fuera, que ya no me traje la lista. Entonces, la pongo la lista donde cuando yo salga la vea, para cuando esté fuera yo pueda saber todo lo que tengo que hacer. Y con la listita en un momento, pues yo hago de una vuelta así y hago todo lo que tengo que hacer. Como todo el tiempo afuera, ¿para qué? Porque yo estar en casa descansado, voy a estar todo el tiempo afuera. Y hago todas las cosas que tiene que hacer. Si usted hace esas cositas, eso le ayuda en relación a lo que estamos diciendo, de cosas que hay que hacer. Bueno, en el cristianismo es igual, en añadirle la fe es igual. Nosotros debemos mirarnos a nosotros mismos y no ser perezosos ni ociosos en relación a la fe y en añadirle a la fe. Porque no hay nada más importante que la fe. Vivir la salvación es, hermano, lo más importante, la responsabilidad más grande que nosotros tenemos es esa. Vivir la fe, mantener la fe y mantener la salvación y vivir la salvación. Eso es lo más importante que nosotros tenemos aquí.
Y nosotros hacemos cosas importantes. Le acabo de dar un ejemplo, que hace una listita para las cosas que tengo que hacer, porque son importantes, pero no son más importantes que el mantener la salvación. Entonces, si la hago con eso de qué tengo que hacer mañana, ¿cuánto más en relación a la salvación? ¿Ah? Por eso dice, en lo que requiere a diligencia. ¿Es importante la salvación? ¿Es importante la fe? ¿Es importante prepararnos para no caer? Entonces hay que ser diligente con estas cosas. Diligente. ¿Cómo yo añado? ¿Cómo yo ayudo? ¿Cómo contribuyo? ¿Cómo le proveo? ¿Cómo le suministro a mi fe? Porque la palabra añadir lo que quiere decir es eso, darle, añadirle, proveerle, suministrarle, pero ¿cómo lo hago? Vamos a algunos modelos. Lucas 9, 23 al 24. Lucas dice que el Señor decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Usted cree que es fácil? A veces pensamos que es fácil vivir la salvación. No es fácil. ¿Usted sabe por qué no es fácil vivir la salvación? Porque nosotros estamos viviendo la salvación en una naturaleza que es caída. Y la voluntad del ser humano, ¿sabe dónde se encuentra? Se encuentra en esa naturaleza caída que está con nosotros. La voluntad nuestra, donde tomamos decisiones, está en el alma. La mente, donde pensamos, donde analizamos, donde razonamos, donde se supone que usamos la lógica, está en el alma. Dios Todopoderoso. Entonces, ¿usted cree que es fácil? Esta alma nuestra, le gustan las cosas de afuera. Al espíritu nuestro no, al espíritu le gustan las cosas de arriba. El espíritu nuestro le gusta la comunión con el Señor, le gusta la oración, le gusta la adoración, le gusta la alabanza, le gusta la obediencia, le gusta la palabra, le gusta la relación con el Señor. El espíritu nuestro no le interesa las cosas de afuera, pero el alma nuestra le interesa las cosas de afuera. Se envuelven las cosas de afuera. La vanidad de la vida, la vanidad de los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Se lo voy a poner fácil porque en este ejemplo que le voy a dar, al pasarlo a lo espiritual, es la misma cosa. Es la misma. ¿Qué hace las damas? Que mayormente a las damas como que le afecta más esto. Cuando sube un poco de peso, ¿qué? Y alguien le dice, el médico le dice, tú estás gorda, o el esposo dice, estás gorda, o la hija le dice, o el hijo le dice, tú estás gorda, y le enfatizan eso. ¿Qué hace esa dama cuando... Para ayudarse a sí misma, ¿qué hace ella?
¿Ah? Se niega. O al menos trata, ¿verdad? Se niega esos sabrosos y suculentos manjares que veo o que huele, o que le traen, o que le invitan a disfrutar de eso. Se niega, especialmente después de las 6 de la tarde en adelante, se niega. ¿Por qué se niega a sí mismo? Porque quiere alcanzar, quiere lograr algo, no seguir subiendo de peso. Porque el doctor le dijo, tienes que bajar de peso. Y el esposo le dijo, y las amigas le dijeron, y los hijos le dijeron, entonces ya tiene que bajar de peso. Entonces para bajar de peso se niega a sí mismo. Cuando el médico más de 10 años atrás me dijo, la azúcar tuya está muy cara, estás prediabético. Me dijo, estás prediabético. Y el colesterol está alto. Y el colesterol está alto, si el Señor a mí me había sanado del colesterol. Y el problema fue que el Señor me sanó allá en New Jersey del colesterol, pero pasaron tantos años que yo me descuidé. Porque yo le había dicho al Señor, Señor, si tú me sanas del colesterol, yo me cuido. Y me descuidé en el cuidarme. Me descuidé en el cuidarme, porque estaba bien del colesterol. Pasaron 11 años sin yo ir a un médico. Después de que el último médico allá me dijo que estaba a 300 y algo de colesterol, pasaron, yo le dije, me metí en un ayuno y le dije, Señor, sáname del colesterol y yo me voy a cuidar. Pasaron 11 años sin ir a un médico. Cuando fui aquí, porque me salió algo aquí en la parte de atrás y el médico chequeó, me chequeó el colesterol y no se sanaba, él chequeó la sangre y me dijo, por esto no se sana, porque número uno, el colesterol está alto y está el azúcar muy cara. Y me dijo, ¿qué tú quieres hacer? Tengo que darte medicina para que baje el colesterol y baje el azúcar. ¿O tú quieres hacerlo tú mismo? Y yo le dije a él, yo voy a hacerlo yo mismo. Me negué a mí mismo el arroz y la habichuela. Porque yo comía arroz todos los días, a veces de almuerzo y de cena. Comencé a negarme el arroz. Comencé a negarme al azúcar, porque yo estoy tomando azúcar. Yo tomaba azúcar con café, no café con azúcar. Desde niñito, azúcar con café. Puerto Rico. Y los dulces me encantaban. Los dulces. Me negué, comencé a negarme el arroz, comencé a negarme el almidón, comencé a negarme el azúcar. En 3 semanas, 21 días, yo fui al médico, me chequeó la sangre y me dijo, está normal, el colesterol está normal, el azúcar está normal. ¿Qué tú hiciste? Yo le dije, corté el arroz, corté el azúcar, dejé de comer arroz, dejé de comer azúcar, dejé de comer almidones, hacía sangre fría. ¡Fua! Pero le hice una pregunta, pero yo me siento melancólico. Y me dijo, porque esa no era la forma de hacerlo. Lo hiciste, bajaste, pero no era la forma de hacerlo. Pero lo hice. ¿Qué fue lo que yo hice? Me negué a mí mismo. Cuando traspasamos ese concepto a lo espiritual y a la fe, es la misma cosa. Tu alma te va a pedir a ti que tú la lleves a los apetitos de los ojos,
a los apetitos, a la vanagloria de los ojos, a la vanagloria de la carne, a lo que es vanagloria. Tu alma te pide que hagas eso. Y que emplees tiempo en esas cosas. Eso, ¿sabes de dónde viene eso? De tu alma. Pero como tu espíritu ha sido hecho libre, aleluya. Como tu espíritu ha sido hecho libre, entonces tu espíritu ya no es un esclavo, tu espíritu ya no es preso del alma. Porque la sangre de Cristo pasó, limpió tus pecados y el Espíritu Santo abrió la cárcel de la voluntad del alma donde estabas tú como espíritu preso. Ya tú no eres preso, eres libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora tú puedes tener expresión para adorar a Dios, para comunicarte con el Señor y para decirle a tu alma, alma mía, alaba a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Fija, pues la alma te está diciendo, tú eres libre en Cristo Jesús. Tú eres salvo por gracia. Tú tienes que estar sujeto a las cosas. Esa es una de las mentiras más grandes que el diablo le ha dicho a la iglesia, es esa. Que no tenemos que estar sujetos a nada. Esa es una de las mentiras más grandes y más sutiles que el diablo le ha dicho a la iglesia del Señor y se la hemos creído. Es lo peor que se la hemos creído. Porque la Biblia enseña que aunque yo soy salvo por fe y por gracia, la salvación tengo yo que vivirla. Por obras. Vivirla. No soy salvo por obra, pero la salvación la vivo por mis obras. Son las obras que dicen que yo tengo fe. Eso es lo que enseña la Biblia. Las obras, lo dice Santiago, lo dice Pablo también, que son las obras las que dicen que yo tengo fe. La fe sin obra es muerta. ¿Lo dice o no lo dice, hermanos queridos? Entonces, ¿qué dice Pedro? Añádele a tu fe, provéele a tu fe. Número 1, niégate a ti mismo. De la misma forma que nos negamos el buen plato de arroz y habichuela, el buen plato de espaguetis con meatballs, lo negamos porque no queremos subir. Eso es una realidad, hermano. Bueno, así mismo hay que aplicar ese mismo concepto, esa dinámica, esa disciplina, hay que aplicarla a lo espiritual, con toda la fe. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, todo el que quiera salvar su vida tiene que perderla. ¿Quieres salvar tu vida? Piérdela. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, negarme a mí mismo es una expresión y una dinámica de yo perder mi vida. ¿Me están entendiendo? ¿Me están comprendiendo? Esta es la base de todo proceso de poder añadir. La base de todo proceso de yo poder añadir es que yo tengo que negarme a mí mismo, tomar mi cruz cada día y seguir a Jesús. Negarme a mí mismo, me niego a mí mismo lo que mi alma a veces me pide, que yo sé que no debo darle, pues me niego. Y en vez de darle y proveerle al alma, proveo para mi espíritu. Porque ahí es que está la fe. La fe es un sentido de mi espíritu, no del alma. Fija, me niego a mí mismo, tomo mi cruz. ¿Cuál es tu cruz? No mire para el lado. No mire para el lado.
No es la suegra la cruz. Bueno. La cruz tiene que ver con la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Esa es tu cruz. Identifica qué es lo que Dios quiere que tú hagas en tu caminar cristiano. Toma tu cruz. Y por supuesto, todos nosotros tenemos que servir al Señor. La base de la cruz es precisamente, número uno, servir al Señor. Ahí está la base, servir al Señor. Gloria a Dios. Esta es la base de todo proceso de poder añadir. La fe como vivencia tiene una estructura. En el ADN de la fe como vivencia encontramos sus expresiones y su base. En el ADN de la fe, porque la fe no es un sentir, la fe es una decisión de yo confiar y depender totalmente de la persona, del carácter, de la palabra y de la obra del Señor Jesucristo. Una decisión de yo abrazar esa persona que se llama el Señor Jesucristo. Precioso el Señor Jesucristo. Amén. Y seguirlo. En el ADN de la fe como vivencia, encontramos sus expresiones y su base. Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso tiene que encontrarse en el ADN de mi fe, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué hubo en Cristo Jesús? Dice la Escritura, Él no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se negó a sí mismo. Aleluya. Gloria a Dios Todopoderoso. En otras palabras, no ser yo mismo el centro de mi atención. No se supone que yo sea el centro de mi atención. Estas son enseñanzas de la Escritura. Hermanos, se lo estoy diciendo, le estoy trayendo lo que dice la Escritura para que veamos. Le voy a traer otro texto para que veamos que yo no debo ser el centro de mi atención. Y eso que yo acabo de decirles es contrario a lo que el mundo enseña. Te dice los filósofos de hoy paganos que tú tienes que estar muy pendiente de ti, que tú eres lo más importante. No me malentiendan, no estoy diciendo que usted tiene que ser negligente. Lo que yo estoy diciendo es que cuanto a la fe, usted no puede ser el centro de su atención. Porque para que tu fe como creyente y como expresión le añadas y mejores, tienes que seguir unos principios escriturales que son los que te van a ayudar. Gloria a Dios. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. El mundo me dice a mí que pelea, contienda o vanagloria. Usted sabe, mire hermano, usted sabe lo que yo he notado en estos médicos que me están atendiendo. Es como un espíritu de vanagloria, un espíritu de yo soy mejor. Algo pasado con la medicina aquí en América, que ya usted y yo somos un número solamente. Un número. No era como antes, y no pasa con todos los médicos, pero estoy hablando en algunas esferas que no tienen esa atención de asegurarse que tú estás bien. Ahora, ¿sabe cuál es la atención?
¿Cuánto te puedo sacar? Yo fui a una oficina de un médico hace poquito y yo nunca había ido a esa oficina. Lo que pasa es que un médico que me atiende trabaja con esa oficina. Tenía una cita y fui a esa oficina. Nunca había ido a esa oficina. Cuando fui, entré por la puerta, me miró la señora y me dice, usted debe ciento tanto de dólares. Digo, eso yo nunca he estado aquí. Ni me dijo hello, ni me preguntó cómo se fue. Fue que me vio, ella me vio en la otra oficina y me reconoció. Y me dijo, usted debe tanto dinero. Antes de ver al médico, antes de preguntarme cómo está, antes de nada. Ni siquiera me saludó. Y yo le dije a ella, ¿qué es eso? Yo nunca he estado en esta oficina, ¿cómo es que yo debo tanto? Yo nunca he estado aquí. Y me dijo que nosotros trabajamos con la otra doctora. Ok, toma. ¿Qué voy a hacer? Tengo que ver al médico. Y cuando voy a ver al médico, miren, no, vamos a seguir porque me voy a atribular. No puedo atribularme. Yo no debo ser el centro. ¿Qué dice Pablo? Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Pero eso es contrario a lo que enseña el siglo. El siglo te enseña a ti que tú eres superior. Que tú eres superior. La fe te enseña lo contrario. Nadie hay más superior que el Señor Jesucristo, pero la Biblia dice que Él se despojó a sí mismo por amor a nosotros, porque nos miró como algo importante para Dios. Y como Él nos miró como algo importante para Dios, Él dijo, la única forma de rescatar a esta gente que son importantes para Dios es negándome a mí mismo, que soy lo más importante. Aleluya. Se negó. La Biblia dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Una fe que se centraliza en el yo y que no toma en cuenta a los otros miembros del cuerpo necesita reestructuración. Una fe que se centraliza en el yo y que no toma en cuenta a los otros miembros del cuerpo necesita reestructuración. De ahí lo que dijo Pedro, añadid a vuestra fe. Señor, que nada de eso te acontezca, porque si tú te vas y te mueres, lo que yo quiero conseguir no lo voy a poder conseguir. ¿Me están siguiendo? Ya, estoy tratando de por hoy terminar por hoy. Estoy tratando de terminar por hoy. Romanos 14. Romanos 14. Del 13 al 23. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pedro es el que está diciendo, añadid a vuestra fe. Y Pablo aquí dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Tengo yo el potencial de ponerle tropiezo u ocasión de caer al hermano? Sí. Usted también. Estaban en la playa
Y el Señor se iba pronto. El Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, mis corderos. Cuando se lo dijo varias veces, le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Detrás de ellos venía Juan. Señor, ¿y qué de este? Pablo está diciendo, ya no nos juzguemos más. ¿Y qué de este? Y el Señor le dice a Pedro, ¿a ti qué te importa este? Sígueme tú. Sígueme tú. La salvación es individual, pero la vivencia de la salvación también es individual. El añadirme a mi fe es individual. ¿Por qué es individual? Número uno, porque yo lo necesito. Y número dos, porque mi hermano en Cristo también lo necesita. Qué cosa, hermanos queridos. Sígueme tú. ¿Estás preocupado de él? Sígueme. ¿Te interesa él? Sígueme. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Hermano, todo ser humano come. Todo ser humano tiene que comer. Pero Pablo dice aquí que si por causa de la comida mi hermano es contristado, pues ya no anda conforme al amor. ¿Qué hago entonces? Niégate a ti mismo. En relación a la comida. Niégate a ti mismo. Que no te vean comiendo carne entonces. No te vean comiendo algo sacrificado a los ídolos. Niégate. Porque es mejor. La filosofía del mundo te dice, tú eres más importante que eso, que aprenda. Eso dicen algunos creyentes, que aprenda. Pero la Biblia dice claramente, niégate a ti mismo. En relación a la comida, Pablo está dando, y usa el ejemplo de la comida, que es lo que todo el mundo hace para darnos una enseñanza. Pero la enseñanza tiene aplicación a todas las cosas en la vida. No hagas que por causa de la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué es el reino de Dios? Es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y por supuesto, no vamos a entrar en esas tres cosas aquí, porque aquí hemos hablado de justicia muchas veces, como don de Dios para nosotros, pero la justicia que habla la Biblia es precisamente la vivencia de mi fe, cómo yo vivo conforme Cristo es. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida o cualquier otra cosa, porque el principio es cualquier otra cosa. Porque Pablo usa la comida porque todo el mundo come, pero no está hablando de comida, está hablando de cualquier otra cosa que pueda hacer tropiezo a mi hermano. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero no es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, no beber vino o cerveza, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Hermano, como dicen en mi barrio, más claro no canta un gallo. El Espíritu Santo nos habla a nosotros para que nosotros aprendamos a añadirle a la fe. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena en sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe.
Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Por qué tengo yo que añadirle la fe? Porque todo lo que no es de fe es pecado. Mi fe tiene que ser desarrollada, el ADN de mi fe tiene que desarrollarse, crecer de tal forma que yo no encuentre tropiezo en el caminar cristiano, pero que ningún otro encuentre tropiezo también. Todo lo que no es de fe es pecado. O sea, todo lo que no es de confianza y dependencia total en la persona, en el carácter, en la palabra y la obra del Señor Jesucristo es pecado. Entonces, necesitamos nosotros que las cosas estén y que abunden. Y necesitamos confirmar la vocación y elección. Porque haciendo todas estas cosas, añadiéndole a la fe estas 7 cositas que después vamos a hablar de ellas, no caeremos jamás. Hay que añadirle. Y el añadirle no es el Señor, es usted y yo tenemos que añadirle. Añadirle, queridos hermanos, a la fe. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu bondad, por tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu bondad, tu gracia, tu plan con nosotros. Y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Señor, danos la gracia para aprender a negarnos a nosotros mismos y aprender a añadirle a nuestra fe todas esas cosas que nos van a capacitar para el rapto. Nos van a capacitar, Señor, para una mejor relación contigo. Nos van a capacitar para que no tengamos que tropezar a menudo. Gracias, buen Dios, porque tú estás al tanto de nosotros. Estás al tanto de nosotros. Estás al tanto de nuestras necesidades. Estás al tanto de lo que necesitamos, de lo que queremos, anhelamos, de lo que buscamos y lo que no buscamos. Estás al tanto. Y el deseo tuyo es que nosotros podamos superar todas estas cosas que a veces nos impiden crecer y vivir la fe o añadirle la fe. El deseo tuyo es que podamos superarlas. Venimos a ti para que tu Santo Espíritu nos dé fortaleza. Podamos expresar esas expresiones del Espíritu Santo como fruto del Espíritu Santo para que podamos crecer en todas las cosas, en todas las áreas. Porque necesitamos prepararnos para el rapto. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, a quien damos gloria, a quien damos honra. Señor amado, recibe gloria y honra. Queremos mencionarte a Vivian, que la van a operar esta semana. Sé con ella. Fortalécela en su ser integral. Oh Dios, que tú hagas tu voluntad, tu proceso. Sabemos que tú usas al hombre en algunas cosas, pero que tu deseo y tu voluntad se
exprese a través de, independientemente del proceso que tú uses, tu voluntad sea soberana. En el nombre todopoderoso de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias por tu cuidado de ella. Ahora y siempre, buen Dios. Amén.